versículo 11 al 14. Me dicen cuando ya lo tienen. ¿Por qué vienen hoy acá? Hagamos la pregunta. ¿Por qué vienen hoy acá? Hay una palabra que siempre nosotros usamos cuando decimos algo o hacemos algo. Hay una palabra que siempre usamos. ¿Qué es? ¿Quién se acuerda? Estamos aquí por gracia. Por la gracia de Dios. Por gracia estamos aquí. ¿Ok? Y le damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite estar aquí, ¿verdad? Y vamos a leer esta palabra. Dice así. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, nosotros te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor, porque reconocemos, oh Dios, porque nos has permitido estar aquí en este lugar que se ha elegido para honrar tu nombre, para predicar tu palabra, para que nosotros nos edificamos unos a otros, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que lo que nosotros vamos a ver, y creyendo, Señor, que a la hora de abrir tu palabra, Señor, que tú estás presente a través de tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes para que nuestro entendimiento, nuestro corazón puede ser dispuesto y abierto para que puede penetrar esa palabra en nuestro corazón y puede ser la obra que tú quieres hacer, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestra necesidad que nosotros necesitamos en este mundo. Te damos gracias, Señor, en tus manos nos quedamos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Ahora, como ya vimos que aquí está hablando, Pablo escribe a Tito, lo que estamos viendo ahorita. Permíteme conectarlo un poquito en el contexto de lo que está hablando aquí, porque yo tomé el versículo 11 al 14. Se lo voy a poner en el contexto desde el versículo 1, para que usted tenga la idea de qué está hablando aquí. Bueno, Tito es un discípulo de Pablo, y entonces Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 4, le reconoce como su hijo verdadero, y le dice ahí, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Le dice, reconoce como su verdadero hijo en la fe. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo escribe a Tito? ¿Por qué le recomienda qué es lo que tiene que hacer Tito? Porque Tito tiene que hacer algo. Entonces, Tito se había quedado en Creta, en la isla de Creta. ¿Por qué? Porque para enseñar, dice en el Tito capítulo 1, versículos 5, dice, por esta causa te dejé en Creta. Estas palabras de Pablo hacia Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo había dicho a Tito que es lo que tiene que hacer, establecer ancianos y corregir. Eso es el trabajo que Tito va a hacer, o lo hizo. Y entonces, esa es la razón por eso Tito se quedó en Creta.
Y Pablo le dice qué es lo que tiene que hacer. Y se escribe más adelante qué es lo que tiene que hacer. Y cómo deben ser los ancianos que debe de poner Tito en ese lugar. Ahora, en el capítulo 2, donde yo tomé este versículo del 11 en adelante, en el capítulo 2, versículo 1, dice Pablo a Tito, en cuanto a ti, Tito, dice, enseña conforme a la sana doctrina. Dice porque se tiene que enseñar conforme a la sana doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque en ese lugar, en ese tiempo, dice que se había levantado hombres que estaban enseñando unas malas doctrinas. Entonces, por eso Pablo le escribe a Tito, para que Tito puede enseñar, poner ancianos, para que ellos puedan vivir una vida diferente a lo que enseñan los hombres allá en ese lugar, porque habían enseñanzas, se habían levantado, para que Tito se tiene que poner las cosas a su lugar como debe ser. Por eso Pablo le dice, ahora tú enséñale la sana doctrina. Y más adelante dice, pues enséñale a los ancianos cómo deben vivir ellos, qué tienen que hacer ellos. Más adelante lo vamos a ver. Ese es el trabajo que Tito lo va a hacer. Dice, enseñar la sana doctrina. Porque lo que estaban enseñando ellos no eran de la sana doctrina. Por eso Pablo dice, enseña tú la sana doctrina. Entonces, ¿a quién debe enseñar? Bueno, a todos, a los hombres, las mujeres, jóvenes, a todos, enséñale. Pero algo más importante, porque en el versículo 7, Pablo le dice a Tito, enséñale, pero no solamente enseña, sino, observe conmigo el versículo 7, sino que tú seas ejemplo. Enseña, pero también seas tú ejemplo. Entonces, Tito tiene que establecer ancianos y tiene que enseñar la sana doctrina, pero que también tiene que mostrarse como ejemplo. Dice en el versículo 7, como ejemplo, sé tu primero ejemplo. Ese es el trabajo de Tito. Ahora en el versículo 5 encontramos por qué los ancianos tienen que vivir de esa forma. ¿Por qué los ancianos tienen que vivir de esa forma? ¿Por qué? Bueno, si vamos en el versículo 5, observe conmigo qué es lo que dice en la última parte del versículo. Mire lo que dice el versículo 5. ¿Por qué tienen que vivir la sana doctrina? Dice, hacer prudente, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. ¿Para qué? Ahí dice, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es, por eso Pablo les dice a Tito, pon ancianos, pon a personas que viven la sana doctrina. Enseñe tú la sana doctrina, pero sé tú primero. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, lo que está diciendo allí, aquí por cuestión de tiempo, no vamos a leer, pero en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, ahí describe Pablo quiénes son ellos, cómo deben vivir esos creyentes. Esos creyentes en la iglesia, tanto dentro de la congregación, en la iglesia, o afuera, o en la sociedad, cómo deben vivir ellos. Porque en el versículo 10 dice en el versículo 10, en el capítulo 2, versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora Pablo se centra su mensaje a Tito en la piedad, porque Pablo le tiene que enseñar a Tito, le dice a Tito cómo tienen que vivir ellos. Primero establece ellos, después enséñale la sana doctrina, ahora cómo tienen que vivir ellos. Y ahí se escribe en el versículo 4 hasta el versículo 9, termina a explicar qué tienen que hacer esos ancianos. Si usted lee en su casa, desde el versículo 4 en adelante, usted va a encontrar cómo tienen que ser esos ancianos. Ahí describe ahí qué tienen que hacer ellos. Entonces Pablo, su mensaje se centra en la piedad.
Ok, ahora en el versículo 1 hasta el 10, ¿cómo cómo se debe practicar o predicar y enseñar adentro, afuera? ¿Cómo se debe vivir la sana doctrina? ¿Cómo se vive la sana doctrina? Eso es lo que se enseña desde el 1 hasta el 10. Ahora, en el 11 al 14, lo que el texto que yo tomé, de cómo debe comportarse los miembros de la iglesia, porque cuando se predica y se practica la doctrina, se adorna, lo que está diciendo ahí, para que la doctrina sea adornada y para que la palabra no sea blasfemada. Por eso se tiene que establecer ancianos. Y ahora en el versículo 11 empieza a describir cuando se predique y se practica lo que se predica, entonces se adorna la doctrina. Cuando se predica aquí y lo que se enseña, se practica. Porque de nada sirve, se enseña bien, pero no se vive, no tiene sentido. Por eso la mala doctrina que ellos estaban enseñando, porque ellos sabían, pero no vivían. Por eso en el capítulo 1, versículo 16, dice, habiendo ellos conocen a Dios. Dicen, profesan conocer a Dios, pero no viven como ellos dicen. Por eso se debe vivir, cuando se enseña, se vive como se enseña, ahí entonces se adorna la doctrina y entonces la palabra no sea blasfemada. Entonces nosotros, como cristianos, es nuestro deber de mostrar al mundo, de enseñar al mundo de quién es Dios, cuál es la doctrina de Dios, cuál es la enseñanza de Dios, lo que debemos vivir. Entonces aquí no vamos a elegir nosotros afuera, adentro, y a quién vas a tú insultar. ¿Vas a insultar a las personas por lo que tú vives? ¿O ellos van a insultar a Dios por lo que tú vives? Porque si tú no vives lo que tú dices, entonces Dios va a ser a blasfemar su palabra. Ajá. Entonces, ahora si tú vives lo que tú dices, entonces la palabra sea adornada. Entonces, nosotros vamos a elegir a quién vamos a insultar. Dios va a ser insultado por lo que hacemos, porque no vivimos la palabra, de lo que la sabemos, de lo que decimos creer y no lo vivimos. Entonces Dios es insultado. Ajá, por nuestra culpa. Ahora, entonces, ese es nuestro deber nosotros. Como cristianos, debemos practicar de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros enseñamos. Pero el problema de nosotros a veces sabemos y no lo practicamos. Ese es el problema de todo. La mayoría, el mundo entero, no solo aquí. Tantas personas encontramos que tienen conocimientos de la palabra, pero ¿lo viven? No lo viven. Y saben que sí deben hacer, pero tampoco lo hacen. Entonces, ahí no está adornando la doctrina de Dios, ni está blasfemando la palabra de Dios. Entonces, ahora hay una palabra que menciona aquí, ahora ya llegando al versículo 11, lo que estamos hablando, dice aquí, la gracia de Dios. ¿Se acuerda del versículo 1? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿verdad? Dice la palabra. Bueno, ahora, esta gracia, ¿de qué gracia está hablando aquí? A ver, alce la mano. ¿Quién sabe de la gracia? ¿De qué gracia está hablando? La gracia salvífica. Porque sabemos que hay, bueno, para el que no sabe, la gracia se entiende en dos maneras. La gracia común y la gracia salvífica. La gracia común es la que pues se ha mostrado por todos lados. Bueno, la palabra dice que Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Esa es la gracia común. Tener la gracia de Dios no quiere decir que pues ya son salvos. La gracia común, todos tenemos, por eso a veces que los que no creen en Dios viven mejor, porque la gracia de Dios es grande.
Por eso es que pues ellos tienen, ¿verdad? Entonces, pero a lo que está tratando aquí es la gracia salvífica. Por eso es que se necesita establecer personas que tienen que vivir la sana doctrina, porque aquí vamos a ver que dice que la gracia de Dios trae salvación. Porque, por ejemplo, antes de pasar allí, dice en el Antiguo Testamento, ¿va? Podemos ver en Génesis 6, 8, dice que Noé halló gracia delante de Dios. Que Noé era bueno. Noé no era bueno. Y encontramos muchos personajes en la Biblia que Dios usó o Dios extendió la gracia sobre ellos, no porque son hombres buenos, simplemente Dios eligió a ellos. Encontramos a Moisés, después de haber asesinado, y ahora Dios lo levanta para usarlo a sacar a su pueblo. Y encontramos en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo levanta para, no que ellos son buenos, no, simplemente que la gracia de Dios. Entonces, ahí vemos que la gracia de Dios no es que aquí está hablando de la gracia salvífica, es que apenas aparece, sino que ya está en el Antiguo Testamento, ya se ve desde allá. Pero dice aquí, la gracia de Dios se manifestó. ¿Dónde se manifestó? Dice que la manifestación de Cristo trajo luz y salvación a los hombres. Cuando nosotros escuchamos la gracia común y la gracia salvífica. Entonces, no nos debemos confundir. No debemos confundir porque lo que dice ahí es la gracia salvífica, lo que está hablando ahí. Aquí, lo que está tratando ese texto. Ahora veamos lo que dice el mismo Pablo a Timoteo 1:9, capítulo 1, versículo 9, que esta gracia ya estaba desde antes. ¿Lo tienen? Dice así la palabra. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si ve esta gracia desde la eternidad, o sea que Pablo dice que la gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice ahí. Según dice Pablo ahí. Ok, entonces la gracia nos ha sido dada desde la eternidad, pero ha sido manifestada cuando Cristo apareció. Cuando Cristo apareció, entonces apareció la gracia. Ahora, ¿qué trajo cuando apareció Cristo? Dice que trajo salvación. Dice ahí. Ahora, ¿a quiénes se ofrece? A todos los hombres, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿esto significa que todos los hombres son salvados? Le dice, no. Dice, esto no significa que todos los hombres serán salvos, sino que la oportunidad de poder ser salvos es manifestada, ofrecida a todos los hombres, sí. La salvación está para todo, pero no a todos, solo a los que creen. Entonces, este texto nos enseña que la gracia de Dios es que salva, ha sido manifestada delante de todos. Cristo Jesús vino al mundo delante de todos, ¿verdad? Y también Jesús murió en la cruz delante de todos. No fue en secreto. Todos estaban allí.
Todos sabían, pero por eso Juan dice en Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y más adelante dice, y el mundo lo rechazó. Sí, entonces, seguimos, dice, porque así como Cristo murió públicamente, y asimismo también el Evangelio, la salvación está por todos lados. La salvación está, la predicación está por todos lados. No está oculto, el mensaje de Dios está para todos. Ajá. Pero no quiere decir que todos se salvan, nada más, sabiendo nomás que Cristo murió en la cruz. No nada más eso. Entonces, el Evangelio está para todo el mundo. Pero Dios proveyó un medio para la vista de todos, como ya lo vimos. Entonces, ahora veamos lo que dice a quiénes, porque acabamos de decir que no todos. Veamos lo que dice el mismo Pablo ahí en 1 Timoteo 4:10. Porque aquí podemos confundir, bueno, si Cristo, pero la gracia de Dios ya se manifestó, ahora entonces ya se trajo salvación, y entonces somos salvos, todos los hombres. ¿Qué dice el texto en el Timoteo 4:10? Dice ahí, termina diciendo, porque dice aquí, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Pero dice allí, cuando termina diciendo, mayormente a los que creen. Mayormente a los que creen. Entonces esta gracia es suficiente. O sea que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvación. O sea que para salvar al mundo es suficiente para salvar a todos. Pero dice, esta palabra pero, ahí cambia todo. Dice, pero es eficiente solo para los que creen. Por eso es que se predica la palabra. Por eso es que se enseña la palabra, para que creas la palabra, para que entonces sí obtengas la salvación. No a todos está la salvación. La salvación es para todos, pero no a todos, sino que dice ahí, mayormente a los que creen, nada más a los que creen. Entonces, miren lo que dice MacArthur. MacArthur con su mensaje. Yo estaba leyendo un comentario de él, cómo él habla de eso, de lo que estamos hablando. Dice, creo que lo está en la pantalla, dice, Dios llama a todos los pecadores a acudir en arrepentimiento y fe a su Hijo, porque su sacrificio único ha sido suficiente para cubrir todo pecado que jamás se haya cometido. Si Dios hubiese elegido a todos los hombres para salvación, el sacrificio de su Hijo hubiese alcanzado para expiar los pecados de todos ellos. O sea que no todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí ahora? Que la salvación es para los que creen. Ahora, cuando la aparición de Cristo, lo que dice en el versículo 11, dice que la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación. Entonces, no a todos acabamos de decir. Ahora en el versículo 12 nos enseña, en el Tito capítulo 2, versículo 12, nos enseña, dice, aparte de que trayendo salvación, pero también dice allí en el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo para sobrio, justa y piadosamente. Ahora, si la gracia de Dios vino trayendo salvación, ahora dice allí
que esa salvación nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? ¿Qué es renunciar a la impiedad? La impiedad significa negar algo, rechazar a alguien. Rechazar algo o rechazar a alguien. Eso significa la impiedad. Entonces, nos enseña que rechazar todos, cuando la gracia de Dios, la gracia salvífica llega a un hombre y esa gracia trajo salvación y la salvación lo enseña para renunciar a todo lo que antes le gustaba, ahora ya no le gusta. Lo que antes odiaba, ahora sí lo ama, lo quiere. Dios quiere lo que a Dios le gusta, ahora eso es lo que le va a gustar. Antes no. Ahora, ¿qué es lo que busca usted ahora? ¿Busca usted el deseo que lo que Dios desea o busca usted el deseo suyo? Ahí se pone a meditar entonces si verdaderamente la gracia de Dios ya le alcanzó a usted. Usted sabe cómo vive, si usted le gusta lo que a Dios le gusta o usted sigue gustando lo que le gustaba antes. Si usted sigue gustando lo que le gustaba antes, entonces piénselo, porque quizás la gracia de Dios no le ha llegado. Porque la gracia de Dios te guía para renunciar a lo que antes te gustaba. ¿Sí? Porque estamos preguntando, ¿qué es la impiedad? La impiedad es aquellas personas que conociendo la palabra y no viven la palabra. Viviendo sabiendo que hay un Dios y viven como si no hubiera Dios. ¿Sí ve? Y esto, por cuestiones de tiempo, no vamos a leer, pero eso describe allá en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, hasta el 32, describe cómo viven unas personas que viven como si Dios no existiera. Saben que sí hay Dios, pero viven como si no hubiera Dios. Esa es la impiedad. Ahí apúntelo y se lo lee después. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 32. Entonces, debemos aprender a vivir como sobriedad o sobrios. Vivamos en este siglo, dice, piadosamente. Ahora, ¿cómo se vive sobrio? Ya sabemos que la gracia de Dios las trajo salvación y la salvación nos ayuda, nos lleva a renunciar a todo lo que nos gusta, a todo lo que Dios no le gusta. Ahora, ¿qué es sobrio? Dice vivir sobrio, dice en el texto. Bueno, sobrio significa una mente moderada o cabeza bajo control. Una cabeza bajo control es la capacidad espiritual que nos permite mantener puro los pensamientos. Eso es vivir sobrio. Se trata de colocar la cabeza bajo el control de Cristo. Eso es vivir sobrio. O sea que tener la mente en el control. Porque eso es lo que la gente tiene conociendo la verdad, pero no viven esa verdad. Entonces, no tienen la mente en control. ¿Ok? Entonces, hay algo más que menciona ahí, la justa, dice ahí, la vida justa, ¿no? Dice, la vida justa que quiere decir que está, ¿cómo se puede decir? Está dedicada, o alguien que está dedicada a obedecer la palabra, para que ella es estándar de perfecta de su justicia. O sea que la persona que vive en la justicia no vive como en el sentido de piadoso. O sea, la persona que vive justa que no vive empujándolo, pues alguien que le diga tiene que hacer. O sea que alguien que tiene que estar diciendo hágale.
La persona que ha entendido que le ha llegado la gracia de Dios, que ya tiene salvación, ahora ha renunciado a lo que no le gusta, ahora le gusta ahora lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Pues en las Escrituras allí va a encontrar lo que tiene que hacer. Y no tienen que decir qué es lo que tiene que hacer. No tiene que empujarlo, ni tiene que manipularlo, ni tiene que obligarlo para que haga. Simplemente lo va a hacer porque la gracia de Dios está sobre la persona. Ajá. Entonces, para vivir piadosamente es una persona que hace como lo ha entendido la palabra. Como Dios lo guía, Dios lo enseña en su palabra y lo va a hacer. Lo va a servir porque ha entendido. Va a enseñar porque ha entendido. Va a predicar porque ha entendido. ¿Sí? Dios quiere que todos se salvan. Bueno, entonces, ¿Dios tiene compasión con las personas? Sí. Pero pues Dios también usa a personas para que vaya, hable a otras personas. Y así entonces llegan a la salvación. Bueno, si nosotros hemos entendido, entonces vamos a hablar a las personas porque hemos entendido. No que nos mandan. Usted tiene que predicar, usted tiene que enseñar. No, porque Dios nos enseña. O sea que Dios nos ha llevado con el Espíritu Santo que nos enseña qué tenemos que hacer. Porque a nadie ha dejado Dios sin dones. Aparte de predicar, ¿no? Aparte de, también hay ministerio donde se tiene que trabajar. Ahora pregúntese usted cuál es el suyo. ¿Cuál es el suyo? Usted tiene claro el suyo. Si usted ya le llegó la gracia de Dios, ya tiene la salvación. Ahora esa salvación le ayuda a renunciar a lo que a Dios no le gusta. Ahora, aparte de eso, Dios le colocó a usted dones espirituales, a los cuales usted tiene que trabajar. Pregunta otra vez, ¿usted tiene el suyo? ¿Cuál es el suyo? ¿Y cómo lo está haciendo el suyo? Como nadie le va a decir, la Biblia le va a enseñar cómo lo va a hacer. Para eso tiene que estudiar, porque para eso fuimos salvados. Si la gracia de Dios ya le llegó, la salvación ya tiene la salvación salvífica, ok, entonces ya renuncia a lo que antes practicaba y ahora vive para servir a Dios. Vive para servir a Dios. Ahora, ¿tiene lo suyo? Pregúntese a usted mismo, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el mío? Si digo que, bueno, ya soy salvo, yo tengo la salvación, yo estoy seguro que soy salvo, ¿ok? ¿Cuál es su don? ¿Qué está haciendo con ese don? ¿Lo está poniendo en práctica? Pregúntese. Porque para eso Dios nos salvó, para trabajar. Mire lo que dice Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. ¿Lo tienen? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como por fin la vida eterna. Dice, hechos siervos de Dios. Hechos siervos de Dios. Si la gracia de Dios ya le alcanzó, la gracia salvífica, entonces usted es libre, pero esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo para servir al Señor. A él el Señor le ha llamado para que sirva a usted, para que le sirva al mundo, a la congregación, a quien quiera usted, a quien el Señor lo ponga a servir. Entonces, para eso fue salvo para el siervo del Señor. Así como dijo María cuando le apareció el ángel, ahí está la sierva. Así debemos decir, aquí estoy yo para servir. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Pues ore al Señor para que le muestre de qué es lo que tiene que hacer. Porque si en verdad Él ya le salvó, ya tiene la salvación, ahora a usted le corresponde servir a Él. Servir a Él.
Hemos visto personas, a los apóstoles los eligió Él mismo y los envió. No los envió a pescar de nuevo, los envió a predicar, a enseñar. Él dijo, eres pescador de peces, ahora vas a ser pescadores de hombre. ¿Sí ves cómo cambia la cosa? ¿Sí? Ahora, eras cantante del mundo, ahora vas a cantar al Señor. ¿Sí? Cualquier oficio que hacías antes para el mundo, ahora póngalo en práctica para el Señor. Porque para eso te salvó Él. Para eso, porque no somos buenos. Acabamos de decir que los siervos que Dios usó en el Antiguo Testamento no son buenas personas. No son buenas personas. Pero la gracia de Dios, Él los eligió porque Él quiso. Y nosotros somos salvados porque Él quiso. Por la gracia de Él, no por nosotros mismos. No somos buenos. Entonces, hagamos dos preguntas. Dos preguntas. Y pongan atención, esta pregunta, dos preguntas. Y piensen conmigo. Si en la vida de una persona se observan frutos espirituales, ¿estás enfrente de una persona que? Repito la pregunta. Si en la vida de una persona se observa frutos espirituales, ¿estás enfrente de una persona? Salvado, salvado, porque estás observando los frutos que tiene. Ahora, la otra pregunta, negativo. Dice, pero si en la vida de una persona solo se observa pecado, estás enfrente de una persona incrédulo y no salvo. Entonces, piensa en esto. ¿Qué cree usted que se observan en usted? ¿Frutos espirituales o pecados que se observan en usted? Piensen conmigo. Es bueno pensar porque si yo digo, bueno, soy salvo, ya soy salvo. Bueno, yo voy para el cielo. Pero ¿qué ven la gente en mí? ¿Qué ven ellos en mí? ¿Ven frutos espirituales o ven frutos a cosas del mundo? ¿O pecados en mí? Porque la palabra dice que aquel que practica pecado, pues está muerto. Está practicando pecado. Y eso es lo que se ve. Eso no podemos ocultar, ¿verdad? Entonces la pregunta está así, ¿no? Entonces lo que necesitamos pensar, que la gente puede ver en nosotros, que ven los frutos espirituales, ahí entonces vamos a mostrar si verdaderamente somos salvos o no. Y si no, entonces pregúntese, porque usted lo sabe, porque no puede engañar a nadie, usted y Dios lo sabe, ¿sí? Por más que diga que usted es salvo, pero en los hechos se va a mostrar quién es, ¿sí? Entonces, podemos ver si. Entonces, entonces dice, seguimos aquí entonces. Dice, solo se puede ser practicada por medio de la obra salvífica. O sea que todas las obras solo se puede practicar, de lo que ya hablamos. Todo el trabajo de Tito que fue puesto por Pablo, que solo se puede practicar teniendo la gracia salvífica, nada más. Se puede practicar teniendo la gracia salvífica, porque de lo contrario no podrá hacerlo. ¿Sí? Entonces, en el versículo 13 del Tito, nos enseña también la esperanza, dice ahí, ¿no? La esperanza de la venida del Señor. Ahora ya sabemos que usted es salvo, se manifestó la gracia, dice Pablo, se manifestó la gracia, bueno, trajo salvación, ahora esa salvación te ayuda a renunciar la vida que vivías antes, ahora vives en otra vida, en la nueva vida en Cristo, ahora tienes una esperanza. En el versículo 13 dice la esperanza
Ya sabemos ahora que estamos esperando al Señor. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Está usted preparado para la venida del Señor? Porque eso es lo que necesitamos saber y eso necesitamos creer y necesitamos vivir. Porque si el Señor se presenta aquí en 5 minutos, ¿será que usted está preparado? ¿Será que usted dirá, bueno, aquí estoy, Señor, bienvenido? Si el Señor se presenta, venga conmigo. ¿O será que el Señor diga, a usted no lo conozco? Es un poco temeroso, ¿verdad? Porque muchas personas creen en Dios y no viven como quiere Dios que vivan. Ese es el problema. Pero esperan a Dios. Esperan a Dios. Daniel, el libro de Daniel dice, por ahí dice, muchos se levantarán a la confusión. Y también el Señor Jesús dijo que en aquel día van a llegar a reclamar, Señor, pero yo hice tantas cosas, echamos milagros, todos hicimos todos, en tu nombre. Y la respuesta del Señor es terrible. Dice, usted no los conozco. Hicieron todas esas cosas, pero no conmigo. Entonces, la esperanza de nosotros es que debemos estar preparados. Debemos estar al 100% seguro. Su salvación seguro. Si el Señor se presenta en 5 minutos, usted está listo. Vámonos. Miremos lo que dice Juan. Primera de Juan 3:2. Y vamos a observar en el versículo 3, observemos algo ahí, lo que debemos hacer. Pero leemos el versículo 2 y el 3. Entonces tomo mi agua porque aquí... ¿Lo tienen? Ok, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, lo que acabamos de decir, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. En el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa palabra Él se menciona en esos 2 versículos, se menciona 5 veces. 5 veces. Observen nada más. Dice ahí, pero sabemos que Él, dice, Él se manifieste, seremos semejante a Él. Segunda, ¿verdad? Porque le veremos tal como Él es. Otra vez. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, otra vez, se purifica a sí mismo. Entonces, así como Él es puro. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Purificarnos. Tratar de estar fuera del pecado. Porque todos los días estamos expuestos a la tentación. Todos los días tenemos malos pensamientos. Todos los días tenemos enemigos. En el trabajo, en el camino, en la casa. Usted tiene conflicto en la casa, en el matrimonio, con los hijos. Todos tenemos problemas todos los días. Pero, dice ahí, si tiene esa esperanza, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Lléveselo eso a Dios. Juan dice en el 9, ¿no? Si es que peca, confiese. Vaya a Él, confiese su pecado. Y Él es bueno, Él es justo y Él lo limpia a uno, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo, ese es nuestro deber. La esperanza de nosotros es de purificarnos todos los días, cada momento, cada instante. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo viene. No sabemos. Le acabo de decir que quizás, y si viene en 5 minutos, pues estamos listos.
Y esa es lo que tenemos que tener en mente todos los días y cada momento. Y entonces, cuando Él venga, la ausencia o la presencia de Cristo, de nuevo, cuando Él se presenta, ahora la ausencia del pecado, porque eso termina, porque eso seremos glorificados, ahí termina, cuando Él venga de nuevo. Entonces, esta esperanza que dice allí, que eso también habla cuando Jesús oró al Padre en Juan 17, 24. En Juan 17, 24 dice ahí, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Dice el Señor ahí. Entonces, ahora estamos pasando encima del texto por texto, pero algo más dice en el 14, en el versículo 14 que estamos analizando, el Tito 14, dice ahí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ya dijimos, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, pregunto yo, ¿de qué buenas obras habla ahí? ¿Será obras de caridad? ¿Será ayudar a los pobres? ¿Será eso lo que está hablando ahí? ¿De qué buenas obras está hablando? Si nosotros regrese atrás en el contexto de lo que está hablando, vive todo eso que está hablando en el versículo 4 hasta el versículo 9. Practique eso. Maridos que están aquí hoy, traten a su mujer. Dice ahí. Ahora, mujeres, ahora jóvenes, dice ahí jóvenes, todos empieza a describir qué es lo que tiene que hacer. Esas son buenas obras. Esa obra que habla ahí. Regrese atrás, practique todo eso, entonces esas buenas obras. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que nuestra esperanza, que Él venga, pero que estemos preparados. Pero primero, que nosotros que estemos seguros de que la gracia de Dios ya se manifestó en nosotros. Si ya se manifestó en nosotros, entonces debemos renunciar a toda impiedad. La impiedad es aquel que vive como si Dios no existiera, aunque lo sabe, aunque lo dice, pero vive como si Dios no existiera. Eso es viviendo la impiedad. Es como impío. Ajá. Entonces, nosotros tenemos esperanza de que cuando Él venga, pues nos llevará con Él. Entonces, hasta aquí entonces llegamos al versículo 14 que yo traje para el día de hoy. Pues analice su vida. Si usted ya le llegó la salvación, ya tiene la salvación, ahora purifíquese, dice Juan, para que cuando Él venga, pues esté preparado. Ese es el mensaje, que esté preparado. Todos, jóvenes, niños, también. Todos aquellos que ya tienen conocimiento, ya pueden enojar, ya pueden gritar, eso ya sabe cuál es el bien y el mal. Todo eso también incluye ahí. Todos. Entonces, ese es el mensaje que Pablo le dio a Tito para que ponga las cosas en su lugar, para que los que creen, para que los que ya tienen la salvación, que vivan conforme a la sana doctrina, dice ahí. ¿Para qué? Para que la palabra no sea blasfemada y que también se adorne la palabra de Dios. ¿Es cierto? Póngase de pie, vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos bendices, Señor, con tu palabra. Gracias por aquellos hombres, Señor, que pues usaste para escribir la palabra, la Biblia, Señor. Así hasta hoy en día, Señor, podemos leer y creemos que es la palabra fiel, la palabra viva, Señor, y que nos transmite vida para nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permite analizar algunos textos, Señor. Permite que mis hermanos, Señor, que escucharon tu palabra, Señor, que pueden analizar su vida, Señor, delante de ti. Tú las conoces y ellos también, Señor, se conocen a sí mismos, Señor. Que seas tú, Señor, revelando, Señor, a cada uno, Señor. Seas tú, Señor, dando el conocimiento a cada uno, Señor, para que al día, Señor, que tú presentes, Señor, pueda estar listo para la venida, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor, y nos quedamos en tus manos. Estamos muy agradecidos, Señor, porque pues es maravilloso, Señor, estar, Señor, viendo tu palabra, tantas promesas, Señor, que has hecho para nosotros, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Nos quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.